Buenas tardes. Vamos a definir ahora una estructura de datos polimórfica. Es muy importante que hayan visto los videos anteriores con detenimiento, que hayan leído los apuntes y consultado las dudas referidas a herencia, redefinición, variable y asignación polimórfica antes de continuar avanzando. Comencemos recordando las tres formas de relación entre clases que hemos presentado hasta el momento. La dependencia modela un vínculo del tipo usa-un. La asociación modela un vínculo del tipo tiene-un. En el caso de la herencia, el vínculo es del tipo es-un. Este diagrama de conceptos modela las tres formas de relación: dependencia, asociación y herencia. Mientras que un diagrama de clases especifica los atributos, el comportamiento, las responsabilidades de cada una de las clases, el diagrama de conceptos se concentra solo en modelar la relación entre las clases. Si hablamos de abstracción, cuando en la etapa de diseño clasificamos los objetos del problema, podemos llamar superabstracción al proceso de organizar las clases a través de una relación de herencia. Los lenguajes de programación soportan el mecanismo de herencia de manera diferente, algunos de manera más compleja y flexible, otros brindan alternativas más simples, pero menos poderosas. La herencia simple provista por Java permite modelar una organización jerárquica de clases. Cada clase puede tener varias clases derivadas, pero un único padre. Para ilustrar las ventajas del polimorfismo en términos de extensibilidad, vamos a retomar el caso de la fábrica que ha automatizado alguna de las tareas a través del uso de robots. Cada robot está asignado a uno o más sectores de la fábrica. Algunos sectores pueden no tener asignado un robot. Vamos a modelar los sectores de la fábrica a través de una tabla en la cual cada componente representa un sector. Implementamos la tabla a través de un arreglo. Cada posición del arreglo mantiene una referencia nula o está ligada a un robot. Inicialmente, todas las posiciones del arreglo mantienen referencias nulas. En la clase sectores fábrica, el identificador asignar está sobrecargado. Cada vez que se asigna un robot a un sector dado, se liga un objeto a una posición del arreglo. Cada vez que se asigna un robot a un sector libre cualquiera, el comando busca el primer sector libre. Cada vez que se retira un robot de un sector, se asigna nulo a una posición del arreglo. El identificador desasignar también está sobrecargado. En todo momento puede procesarse la tabla. Por ejemplo, para recuperar el robot asignado a un sector S, requiere que S represente un sector de la fábrica, decidir si algún sector tiene asignado un robot con la misma identidad que un robot dado, calcular la cantidad de sectores de la fábrica, esto es, la cantidad de componentes del arreglo, calcular cuántos sectores tienen asignado un robot, esto es, cuántas referencias del arreglo están ligadas. La clase sectores fábrica brinda además consultas para decidir si todos los sectores tienen asignado un robot, es decir, si todas las posiciones del arreglo están ligadas, contar la cantidad de sectores asignados a robots con más de G unidades de energía, contar la cantidad de sectores asignados a robots con energía suficiente como para dar exactamente G pasos y contar la cantidad de robots diferentes que están asignados a sectores. El diagrama de clases incluirá a las clases fábrica, sectores fábrica, robot, coach, factory keeper y ecorobot. Por el momento, dibujamos solo a las clases asociadas, sectores fábrica y robot.
El código de la clase sectores fábrica es exactamente el mismo que antes. T mantiene una referencia a un arreglo de objetos de clase robot. El constructor crea un arreglo polimórfico. Cada componente del arreglo puede ser una instancia de cualquiera de los 4 modelos de robot. El comando asignar es un método polimórfico. Puede recibir como parámetro a un objeto de clase robot o de cualquiera de sus clases derivadas. El código de asignar no cambia. Podemos reusarlo tal como lo hemos implementado. El identificador asignar está sobrecargado. Usamos el mismo nombre para definir 2 servicios diferentes, con distinto número de parámetros. En este caso, el único parámetro es una variable polimórfica, de modo que el método es polimórfico. La clase fábrica está relacionada con la clase robot y sus clases derivadas a través de una relación de dependencia. El método main de la clase fábrica declara variables locales de clase robot. La tabla SF puede mantener referencias a objetos de diferentes clases, todas derivadas de la clase robot. Las componentes se asignan a la tabla igual que antes. El diagrama de objetos nos muestra que el arreglo es polimórfico. Mantiene referencias a objetos de diferentes clases, aunque sigue siendo una estructura homogénea. Todas las componentes del arreglo son instancias de la clase robot. La fábrica puede seguir incorporando modelos de robots agregando clases a la jerarquía de clases y modificando el código de las clases que usan los servicios provistos por sectores fábrica, robot y todas sus derivadas. En nuestro caso, la clase fábrica. La herencia, el polimorfismo y la vinculación dinámica favorecen la extensibilidad del software. La aplicación puede extenderse sin que los métodos deban modificarse. Observemos las consultas CAN-sectores y CAN-sectores ocupados. El haber especializado a la clase robot no impacta en la implementación de estos servicios. El método StarRobot busca un robot con la misma identidad que el parámetro R. R sigue siendo una instancia de robot. Puede ser que también sea una instancia de cualquiera de sus clases derivadas. La funcionalidad no cambia. StarRobot decide si algún sector tiene asignado un robot con la misma identidad que el parámetro R, tal como indica el comentario. Observemos nuevamente que StarRobot es un método polimórfico. Un caso particular es la consulta CAN-sectores pasos. Su función es contar la cantidad de sectores asignados a robots con energía suficiente como para dar exactamente G pasos. El objeto ligado a la yésima componente de T recibe el mensaje CANT pasos. Recuerden que el método CANT pasos está definido en la clase robot y redefinido en la clase ecorobot. En nuestro ejemplo, en la primera iteración, i tiene el valor 0. T sub i es una instancia de ecorobot, de modo tal que cuando reciba el mensaje CANT pasos, se ejecuta el método definido en la clase ecorobot. Cuando i toma el valor 3, la componente de t que corresponde a ese subíndice es de clase coach. Cuando recibe el mensaje CANT pasos, se ejecuta el método definido en la clase robot. La ligadura entre un mensaje y un método es dinámica. La clase del objeto determina qué servicio se ejecuta en respuesta al mensaje CANT pasos.
En estos últimos videos hemos integrado prácticamente todos los conceptos vistos en la materia. Vamos a proponer otras aplicaciones para reforzar estos temas. De este video en particular, nos interesa que comprendan fundamentalmente que la herencia, el polimorfismo y la vinculación dinámica nos han permitido extender una clase que habíamos definido cuando aún no habíamos conocido ninguno de estos conceptos.